En 1912, el Titanic salió al océano para hundirse, como ya conoces. Mira, no muchas palabras relevantes riman con 12, así que está bien. Pero es verdad, el único viaje del Titanic terminó en tragedia el 15 de abril de 1912. En el momento del desastre, era el barco más grande y avanzado jamás construido. Y eso me hizo pensar en algo. Con más de un siglo de avances, ¿en qué se diferencian los cruceros de hoy del Titanic? Claro, todos sabemos que ahora deben llevar más botes salvavidas, pero eso no es exactamente lo que los convierte en el alma de la fiesta. Comencemos con el tamaño. Todos saben que el Titanic fue el barco más grande de su tiempo. ¿Pero qué tan grande era exactamente? Este se extendía por 250 metros desde la proa hasta la popa y tenía una viga o ancho de 28 metros. Las 9 cubiertas de la nave se elevaban a unos impresionantes 53 metros, lo que lo colocaba a la altura de un edificio de 11 pisos. Diseñado para transportar a más de 2.400 pasajeros y casi 900 miembros de la tripulación, el Titanic ciertamente se ganó su nombre. Incluso habiendo logrado evitar el iceberg, el Titanic no habría conservado su título por mucho tiempo. El SS Imperator robaría su corona un año después, cuando emprendió su viaje inaugural en 1913. Así es, él. Aunque se hace referencia mayormente a los barcos con pronombres femeninos, Guillermo II solicitó específicamente que el barco se considerara un nombre. No está del todo claro por qué, pero una posibilidad podría ser la gramática, ya que Imperator, que significa emperador, es un título exclusivamente masculino en alemán. Las décadas fueron pasando y los barcos se hicieron cada vez más grandes a medida que los países y las empresas competían por la corona. A partir de 2019, el crucero más grande del mundo es el Symphony of the Seas, operado por Royal Caribbean. El Symphony empequeñece al Titanic en todos los sentidos, con 361 metros de ancho y 66 metros de alto. Sus 18 cubiertas tienen el doble de altura que el Titanic y ofrecen alojamiento espacioso para más de 5.000 pasajeros. Y dado que estamos en el tema del alojamiento, podría ser hora de hablar sobre los diferentes propósitos para los que fueron creados estos dos barcos. Symphony of the Seas es un crucero, no un transatlántico como el Titanic y el Imperator. Piensa en ello como la diferencia entre un autobús urbano y uno turístico. Abordarás un crucero para divertirte y un transatlántico cuando necesites llegar a algún lado. Los transatlánticos cumplían el mismo papel que las aerolíneas desempeñan hoy. Al igual que con las aerolíneas, la calidad del viaje dependía en gran medida de la cantidad de dinero que los pasajeros estaban dispuestos a gastar. Los pasajeros de primera clase disfrutarían de una piscina de agua salada, spa, gimnasio y varios restaurantes decorados al estilo de cafés franceses y elegantes hoteles de Nueva York. ¡Ulala! Las cabinas de primera clase eran grandes y bien amuebladas, contenían múltiples habitaciones como salones y estudios privados. Las habitaciones de segunda clase eran más pequeñas y no tan glamorosas, pero lujosamente amuebladas, y los pasajeros aún tenían acceso a una serie de servicios del barco. Las personas que se hospedaron en estas habitaciones eran en su mayoría profesionales de clase media alta, y sus boletos costaban el equivalente a $1.800 en dinero de hoy. La tercera clase, también conocida como entrepuente, no era tan lujosa, aunque el alojamiento era aún más agradable que en muchos barcos de la misma época. Cada habitación pequeña presentaba 4 literas y los pasajeros de tercera clase tenían acceso a baños y comedores comunes. La mayoría de los barcos de la época ni siquiera proporcionaban agua corriente o electricidad a los pasajeros de esta clase. El Titanic también fue uno de los pocos barcos que proporcionaron comida a los pasajeros del entrepuente y les permitió acceder a las cubiertas exteriores. Las estrechas literas del Titanic podrían no ser demasiado lujosas, pero eran mucho mejores que una cuna mohosa en la bodega del barco. Los cruceros modernos realmente no tienen clases como el Titanic o incluso aerolíneas modernas. La gente viaja en cruceros por diversión en lugar de transporte, por lo que no sería suficiente meter a sus pasajeros en literas. Incluso la habitación menos costosa en un crucero seguirá siendo del nivel de una habitación de hotel modesta. En lugar de clases rígidas, muchas líneas de cruceros modernos dividen sus habitaciones según el tamaño y la ubicación, siendo las habitaciones interiores más baratas y las suites con balcón y grandes en el otro extremo del espectro. Algunas son de varios pisos y muchas incluyen cines privados y salas de juegos. La suite Ultimate Family de Symphony of the Seas incluso viene equipada con un tobogán para niños.
No es que los adultos no puedan usarlo. Quiero decir, ¿a quién no le gusta deslizarse por el plástico naranja? Además de televisores y toboganes en la habitación, hay muchos otros servicios que se encuentran en los cruceros modernos que no habrían estado disponibles a principios del siglo XX. El Titanic puede haber tenido su propia piscina, pero muchos cruceros modernos cuentan con sus propios parques acuáticos en miniatura, con atracciones como toboganes y piscinas de olas. Otras características pueden incluir cosas como campos de golf, lugares de actuación y cuidado infantil gratuito. Los boletos de lujo aún pueden venir con ventajas exclusivas que no están disponibles para todos. Y algunos restaurantes y espectáculos tendrán un costo adicional, pero a diferencia del Titanic, la mayoría de los servicios están disponibles para todos los pasajeros. Ahora, los barcos no pasaron de ser de vapor de carbón a imponentes complejos hoteleros oceánicos de la noche a la mañana. La construcción naval tuvo que recorrer un largo camino antes de que estos inmensos lugares móviles de vacaciones se convirtieran en realidad. El Titanic se construyó en el puerto de Belfast, en una grada especial construida específicamente para acomodar su volumen sin precedentes. Sobre el dique seco había una estructura de acero masiva conocida como el Pórtico de Arroll. Este pórtico de 69 metros de altura utilizaba numerosas grúas para levantar las placas grandes en una posición donde luego podrían ser remachadas. Mucha gente no sabe que había ranas verdes especiales en el pórtico cuyo propósito era inspirar a los trabajadores a remachar. No, esto es una total mentira, pero ¿podría ser? El casco del Titanic estaba formado por miles de estas placas superpuestas, y el casco inferior constaba de 2 capas. Esto se hizo para proteger al Titanic del daño causado por el raspado contra el fondo marino. Desafortunadamente, el daño del iceberg estaba justo debajo de la línea de flotación, donde solo había una capa de revestimiento entre el océano y el interior del barco. La principal característica de seguridad del Titanic eran los 16 compartimentos que componían las cubiertas inferiores. La nave fue diseñada para mantenerse a flote con 4 de estos compartimentos completamente inundados. Una vez más, desafortunadamente el iceberg abrió una larga brecha en 5. Las cámaras tampoco lograron extenderse hasta la parte superior del casco. Una vez que el agua alcanzó la parte superior de los 5 compartimentos rotos, se desbordó rápidamente y se derramó hacia los otros, arrastrando el barco hacia abajo a una velocidad aún mayor. Los barcos de hoy en día están hechos de acero, pero los avances en la fundición y la metalurgia han dado como resultado cascos más fuertes y menos frágiles que hace 100 años. El aluminio también se usa ampliamente para reducir el peso del barco. Esto permite que las embarcaciones alcancen su altura de torre, mientras mantienen un centro de gravedad bajo gracias a los motores pesados y los tanques de combustible en la parte inferior del casco. El peso reducido también significa menos emisiones. Hablando de motores, los cruceros modernos funcionan principalmente con diésel, gas natural o alguna combinación de ambos. Las embarcaciones que usan ambas a menudo emplean motores diésel para propulsión y gas natural para impulsar los motores que producen electricidad. Esto está muy lejos de los barcos de la era del Titanic, que solían hervir el agua que alimentaba sus máquinas de vapor. Los barcos modernos pueden no estar libres de emisiones, pero es mucho mejor que arrojar nubes de cenizas y humo. Las técnicas de construcción también han cambiado a lo largo de los años, aunque eso no es sorprendente considerando cuán radicalmente se han transformado los barcos. En lugar de tener solo unos pocos compartimentos internos grandes, la estructura interna de los cruceros modernos es una vasta red de redes de acero que se irradia hacia adentro desde el casco con cada cuarta red que sostiene una pared masiva de acero. Las vigas están ocultas dentro de las paredes del barco y sirven como la estructura principal de carga del barco. Sin embargo, el aspecto más inusual de la construcción moderna de cruceros es que no están construidos como casco para canalizarse como una sola construcción. En cambio, el casco y las cabinas se construyen como módulos separados. Luego se ensamblan en el dique seco. ¿Alguna vez has visto esas grúas gigantes con forma de N minúscula cuadrada? Esas se llaman grúas Goliath, y ahora sabes para qué son. Además de que el barco se ensambla como un juego gigante de Lego, las piezas más grandes del casco se construyen al revés. Esto se debe a que la forma cónica del casco facilita la soldadura de las placas desde arriba hacia abajo. Todo esto puede sonar monstruosamente complejo, pero el diseño modular significa que los cruceros se pueden construir mucho más rápido que un edificio del mismo tamaño. La cuestión es que no todos los puertos vienen equipados para una tarea tan masiva. Los mayores cruceros y petroleros se ensamblan en solo 6 ubicaciones en todo el mundo, siendo el más prolífico
el astillero Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur. Entonces, ¿estás listo para navegar en alta mar en algunas de estas embarcaciones de última generación? ¿Por qué no me dejas saber en los comentarios? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás.